Bienvenidos y bienvenidas, y sin más los dejo con el profesor Gustavo Cibalas. Bienvenidos, muchísimas gracias. Voy a usar este. Muchas gracias, buenos días. Increíblemente honrado de estar aquí participando con ustedes, señores y señoras diputados, representantes del pueblo del Honorable Congreso de la República de Honduras. Expresar mi agradecimiento a las prestigiosas instituciones académicas que nos acompañan en este esfuerzo, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad Georgetown de los Estados Unidos, y a las instituciones cooperantes, la Fundación Konrad Adenauer, el Fondo de Naciones Unidas y la organización Impactos. Vamos a iniciar el módulo de técnica legislativa. Yo sé. Por favor. Pero quiero iniciar antes con una advertencia. Gracias. Con una advertencia preliminar, o más bien solicitándoles a ustedes una especie de acto de fe, ¿verdad? Venimos aquí con muchísimo gusto a compartir una experiencia, ¿verdad? Somos absolutamente respetuosos del proceso político de Honduras. No tenemos ninguna posición partidaria. Nuestro objetivo, como les comento, es compartir la experiencia. Nosotros trabajamos en el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Allá hay asesores de los diputados de fracción que tienen una militancia política, y hay los asesores de planta, que somos nosotros, los asesores de servicios técnicos, y procuramos mantener una posición de neutralidad, una posición lo más estrictamente técnica que sea posible. Y en ese sentido, entonces, hago esta advertencia para decirles que si alguna manifestación de las que vamos a hacer, algún ejemplo de los que ponemos aquí, alguien se siente ofendido, téngalo por lo dicho. Si alguien se siente aludido, tenga la seguridad que esa no fue la intención. Y si a pesar de todo, ¿verdad? Si a pesar de todo, en algún momento efectivamente hay alguna frase, alguna situación que pueda prestarlos, pues de antemano les pido las disculpas del caso, ¿verdad? Porque el objetivo, vamos a ver, es entonces como en las películas. Los ejemplos utilizados son hipotéticos, corresponden a otra realidad. Vamos a hacer unos talleres, unas prácticas. Yo lo que hice fue conseguir proyectos de ley allá, perfectamente para los ejercicios y las prácticas que vamos a hacer funcionan acá. Vamos a comentar, vamos a poner ejemplos, algunos absurdos de situaciones que conocemos que han pasado en otra realidad, ¿verdad? No son de acá. Cualquier coincidencia con situaciones concretas es mera casualidad, no es como tal. Ya les digo, esto es como la película, ¿verdad? Se basan en la vida real, pero las situaciones son similares. Ninguna mención en ningún caso ha sido utilizada con la intención o el deseo de hacer valoraciones de nadie en particular. Persona, partido, posición sostenida con anterioridad, pasado, presente. Y entonces, con la venia de ustedes y con esa buena voluntad, ¿verdad? Inicio, ¿verdad? Ya con toda la seguridad que ustedes, la benevolencia de ustedes hacia mis palabras. Vamos a desarrollar este módulo en estas cuatro partes. Una primera parte, que es la que inicio ahora mismo, de la justificación de la técnica legislativa. ¿Por qué vamos a ver técnica legislativa? Bueno, puede en algún momento resultar muy obvio que un Congreso de la República, una Asamblea Legislativa, el órgano constitucionalmente encargado de hacer las leyes, ¿verdad? Hay que hacerlo. Pero ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿Hay alguna confrontación con el poder político? ¿Verdad? Puede ser que un organismo técnico de menor categoría, sin representación popular, me diga, eso está mal hecho, eso no se puede hacer, ¿verdad? ¿Hay una confrontación o no la hay, o es tan solo aparente, ¿verdad? Esta parte de la justificación es la charla que nos vamos a dedicar ahora, esta primera charla de la mañana. Luego, la técnica legislativa tiene aplicación durante todo el proceso de la promoción de la ley. Podríamos decir incluso que dentro de todas las competencias que realizan ustedes como
parlamentarios o como congresistas, porque obviamente la ley, ¿verdad?, la manifestación soberana, pues es la más importante de sus funciones, pero el Parlamento, el Congreso, tiene además otra serie de funciones importantísimas, la de control político, algunas tanto de las otras instituciones del Estado, todo eso. Aquí entramos en técnica legislativa, el producto sustantivo del Congreso, la ley. Pero esta técnica tiene manifestación desde el inicio, uno diría antes de la elaboración del proyecto de ley, antes de pensar si voy a presentar el proyecto de ley, desde el inicio, desde la formulación del proyecto, obviamente en todo lo que es el procedimiento parlamentario, muchos de los principios, muchas de las recomendaciones que se pueden hacer son transversales, lo mismo mantienen su vigencia de que se está haciendo el proyecto, mientras se continúan las modificaciones, las mociones de enmienda que se van haciendo. Y hay, incluso lo podría pensar, y hay experiencia comparada con otros países, que se llega hasta la valoración final, la evaluación del impacto de la ley. Bueno, esto lo vamos a mencionar luego con más detalle. Uno podría decir aquí de pasada que la evaluación de la ley, por lo menos a nivel latinoamericano, es el plenario, lo más un ideal, ¿verdad? Como dice el dicho, como es un general inglés, un puente a la vez, ¿verdad? No hemos terminado de hablar de la elaboración de la ley, se va a consolidar, dejaremos para la consolidación final la evaluación de la ley. También como está de moda nuestro compatriota aquí, podemos hablar de fútbol, ¿verdad? Como dicen de los equipos de fútbol, ¿verdad? Se construyen de atrás para adelante. Primero lo importante es que no nos den goles y después vamos trabajando en líneas medias y delanteras. Bueno, todo esto lo vamos a acompañar, ¿verdad? Queremos hacer talleres, queremos hacer ejercicios prácticos. Hay un tiempo para eso, pero yo les quiero pedir a ustedes la libertad de que si en algún momento tienen alguna observación, tienen alguna duda, alguna sugerencia, no duden en interrumpirme, no duden en levantar la mano, porque quizá cualquier observación, cualquier sugerencia, cualquier duda que tengan ustedes, puede enriquecer el debate y ayudar a todos los demás, ¿verdad? Entonces, con este índice, con esta declaración inicial, empezamos con la justificación de la técnica legislativa. ¿Es necesario justificar la técnica? Bueno, todo acto humano deliberativo debe tener una motivación, tiene que tener un objetivo. Eso es lo que lo convierte específicamente en un acto humano. Los animales actúan por instinto, la naturaleza son leyes físicas inevitables o no, una inundación, un desprendimiento, son cosas que pasan. El derecho, ¿verdad? Aquí entiendo que hay personas con distintos tipos de formación. Los abogados hablan de que el derecho tiene tres facetas. Están los hechos que suceden en la realidad, la situación tal como es, que nos gusta o no nos gusta, y pensamos una situación ideal a la que queremos llegar, ¿verdad? Entonces tenemos una situación de hecho y un ideal o un valor, y en medio de esas dos, uniendo ese estado de cosas y a lo que queremos llegar, a lo que consideramos bueno, está la norma jurídica, es como una especie de puente, ¿verdad? Entonces, obviamente, ese traspaso tiene que ser pensado, ese puente, esa formulación, esa unión entre la situación que queremos cambiar y la situación que queremos llegar, tiene que ser pensada. Uno podría pensar, los animales no tienen legislación, los animales no producen leyes, ellos se rigen por puro instinto. Efectivamente, pero colectivamente y como personas, nosotros a veces actuamos sin pensar o a veces pensamos mal. Miren, los ejemplos sobran, ¿verdad? Uno puede empezar en cosas que uno podría decir, no se han pensado. Hay contradicciones en la ley, hay leyes mal hechas, hay leyes que se contradicen en sí mismas o que contradicen a otras, que quizás no era, claro que hay leyes que pretenden derogar a otras, claro que hay leyes que pretenden modificar situaciones. Todo esto, ¿verdad? Amerita ya solo porque sea un acto humano, amerita que lo estudiemos, que lo analicemos. No es de toda... Tengo un puntero aquí, cuidado. Es común, ¿verdad?, en la teoría jurídica también, que se ha centrado mucho en la interpretación de la ley, en la aplicación del derecho.
lo que hacen los jueces, cómo se resuelve, cómo se interpreta, pero no hay, o no ha habido, o hasta muy recientemente, una reflexión sobre la necesidad de la técnica legislativa. Cuando digo muy recientemente, me refiero a los procesos históricos que 20, 30 años, 40 años, 50 años es poco tiempo dentro del que es el desarrollo de las ideas, dígase políticas, dígase jurídicas, en la historia de la humanidad. Ustedes recuerdan que con la Revolución Francesa se puso de moda la ley, ¿verdad? Antes de eso, en la Edad Media, pues las leyes eran usos, costumbres que solo lo sabían ciertos eruditos, ciertos sabios, que no lo conocía toda la población con detalle. Usted no estaba muy seguro de sus derechos porque a la hora de ir a enfrentar un proceso, a la hora de ir a enfrentar una situación jurídica, solo el sabio, como una especie de un arcano, solo él sabía qué decir, solo él sabía cómo se aplicaba. Esa confusión, esa ambigüedad, esa falta de transparencia de la ley y por ende el respeto a los derechos de las personas es lo que generó históricamente el movimiento de la codificación, ¿verdad? Que la creencia esta racionalista, que la base de la Revolución Francesa, de que la ley conocida puede garantizar mejor el derecho de los ciudadanos, puede limitar mejor el poder de los legisladores o de los encargados de aplicar esa ley. Y entonces la ley, como expresión del poder soberano, es el producto estrella de la ilustración, ¿verdad? Y entonces la ley, se decía en la teoría clásica, muchos de ustedes la recuerdan, ¿verdad?, de Montesquieu, los jueces son simplemente la boca, ¿verdad?, la boca muda que tiene que pronunciar las palabras de la ley. El juez no piensa, es un autómata, la ley está suficientemente bien hecha para que de aquí en adelante usted lo único es, prácticamente, si en ese tiempo hubieran existido las computadoras, lo que se quería era, ¿verdad?, aquella norma de silogismo. El silogismo mayor, la ley, y el juez nada más lo aplica y tengo un resultado. Igual para todos los casos. Bueno, ahora esa creencia de que la ley era tan perfecta y que se aplicaba casi automáticamente nos puede parecer relativamente ingenuo, ¿verdad? Ahora tenemos mucha experiencia de que esa pretensión de que el ordenamiento jurídico es todo racional, que tiene sus propias reglas, de que se cuida solo y que es una especie como metafísica, ¿verdad?, como, algo así como un plasma luego, y que si tiene lagunas él mismo se rellena. Ahora eso vemos que es más un convencionalismo, es más una decisión de que sea así, de que realmente sea así. ¿Tú qué me dices? Me llevaron el arco, ¿no? Es entonces con la ilustración que la ley se vuelve el poder soberano y tendría que venir lo que llamamos el estado de bienestar, cuando el estado se vuelve interventor, que entonces ya se empiezan a presentar los problemas de exuberancia legislativa que producen, en el peor de los casos, una huida del derecho. Hay tantas leyes que no se aplican, hay tantas leyes que se contradicen, que se superponen, que no se conocen, hay tantas leyes que el derecho no funciona, ¿verdad? Hay tantas leyes de tanta mala calidad que más bien producen el descrédito del derecho. Eso es de los últimos 50 años para acá, ¿verdad? Uno podría decir, posterior a la Segunda Guerra Mundial, o la preguerra, se habla de la quiebra de la racionalidad. Ya no era tan evidente que el ordenamiento jurídico era hermenéutico, ya no era tan evidente que el ordenamiento jurídico se aplicaba automáticamente, ya no es tan evidente de que la ley, por ser expresión del poder soberano, sale bien en todos los casos. Eso es lo que genera, ¿verdad?, alguna reacción, algún movimiento que se empieza a interesar por técnicas legislativas. Entonces, junto con la técnica legislativa, se habla de una aparente contradicción entre la técnica, ¿verdad? Porque si decimos que el Congreso de Representación Popular es soberana, ¿cómo le vamos a poner aristas? ¿Cómo le vamos a poner cortes, sean grandes o sean pequeños, ¿verdad? ¿Cómo vamos, vuelvo al ejemplo, cómo vamos a decir, eso no se puede hacer, eso está mal hecho, eso no debería ser así? Decimos que esta contradicción tenemos que verla solo aparente, ¿verdad? Porque no estamos propugnando, y eso que quede claro, ustedes son representantes populares, detrás de cada uno de ustedes hay una cantidad de ciudadanos que votaron por ustedes y que votaron por la idea que tienen de cuáles son sus ideas, por la idea que tienen de qué es lo que ustedes quieren hacer, ¿verdad? Entonces, efectivamente, ¿cómo traducen esas ideas?
en decretos, en leyes, es un aspecto que podríamos decir procedimental, es un aspecto técnico. Entonces no se trata, y eso que quede claro desde el principio, no se trata de un enfrentamiento entre los tecnócratas, los que saben, versus los que realmente tienen el poder político por mandato constitucional y por mandato de las urnas, por mandato electoral y lo que tienen que hacer. Yo aquí cito la anécdota que todos ustedes deben conocer de la tecnocracia. Así como hace un rato citaron a uno de los famosos sabios griegos, ¿verdad? Platón también era el que propugnaba el gobierno de los sabios. Era el gran filósofo que veía con disgusto cómo se llevaban los asuntos de su república, y él decía que el gobierno tendría que estar en manos de los sabios. Bueno, entonces se le dio la oportunidad histórica, ¿verdad? En Siracusa estaba un tirano, el tirano Hierón de Siracusa, que no funcionaba con las leyes de las que funcionaban en las repúblicas estados griegas, y allá fue Platón, el sabio de los sabios, a aconsejar. Nada más que este tirano, aparte de que tenía un humor negro, ¿verdad?, llevaba las cosas al extremo. El punto es que cuando discutieron, Platón decía que no había nada más amable y no había ningún amor más alto por la filosofía. Él le quiso poner una prueba, le dice, bueno, mire, yo le voy a mostrar a usted que hay cosas más importantes que el amor a la filosofía, por ejemplo la libertad, y lo redujo a la esclavitud, ¿verdad?, para que tuviera una prueba si efectivamente en la vida real sostenían sus ideas. Dicen que los amigos de Platón no tuvieron que juntar el sombrero, juntaron el dinero para poder comprarlo, ¿verdad?, para poder comprar su libertad. Ese es un ejemplo de que no estamos propugnando por el poder de la técnica sobre el poder político, es todo lo contrario. Políticos técnicos, ustedes, que tengan herramientas, que sepan, ¿verdad?, que la técnica no está en su contra, sino a su favor. Vean, hay muchas otras justificaciones. Se habla, por ejemplo, de marketing político. Entonces, ven, alguien va a vender, mi esposa trabaja haciendo investigación de mercados, entonces a mí me asombra que van a cambiar la presentación de la caja de leche o la caja del jugo de naranja, y hacen unos estudios, y hacen unas encuestas y todo. Bueno, que gastan su buena plata las empresas, porque se dice que una caja más atractiva en la mañana, pues me dan más ganas de tomar. Pues, si yo voy al supermercado, la caja sería más llamativa y la compro, ¿verdad? Bueno, si nosotros vemos la oferta política que queremos proponer como un proyecto, también podemos verlo así, para no incurrir en los casos. En la legislatura pasada de Costa Rica, bueno, me imagino que es igual en los congresos, cada periodo hay un punto particularmente álgido. Una vez fue la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La legislatura pasada era, que estamos viviendo desde hace 20 años, una reforma tributaria, ¿verdad?, que nadie quiere hacer, todo el mundo a él, o sea, está bien, le estamos pagando los impuestos por allá, ¿verdad? Todo el mundo quiere que sea el otro que pague impuestos. Pero quiero decirles que el Poder Ejecutivo inició un nuevo plan que nada más tenía un nombre ideológicamente muy sugerente, se llamaba Solidaridad Tributaria, ¿verdad? Pero el punto es, se presenta en la Asamblea Legislativa, viene, perdón, y así lo dijimos, y lo hicimos mostrar en los informes respectivos, venía tan mal elaborado técnicamente que costaba entenderlo, ¿verdad?, porque proponía no reformar este artículo para que se lea así, sino que decía artículo 37.3, que se reforme el artículo 7, el párrafo B, la expresión donde dice tal cosa, diga tal cosa. O sea, cada reforma de un proyecto que tenía 200 artículos parecía un trabajo más bien de espeleólogos, ¿verdad?, de tener que ir a ver dónde estaba la norma y, bueno, y luego interactuar, trabajando en eso, que nosotros dijimos, no, vean, preséntenlo de una manera que sea trabajada. Pero lo que quiero decir es que cuando ya el proyecto se fue a conocer, ya iba con un tercer texto sustitutivo, ¿verdad?, el Poder Ejecutivo retiraba uno y presentaba otro. Yo le digo, eso es como poner a alguien a correr, como se amarrado, ¿verdad? Si tenía detractores, esa salida en falso, esa tercera salida en falso, ya le daba mal, ¿verdad? Todo entra por la vista, ¿verdad? Es una cuestión de forma, ¿verdad? Yo voy a ir a poner un trabajo, trato de llegar en una condición agradable, no voy a llegar ahí todo arrugado, borracho y diciendo, la fiesta la de ayer estuvo buena, ¿verdad? Puede ser que soy el trabajador y puede ser que la fiesta de ayer estuvo muy buena, pero pareciera que no es conveniente ligar una cosa con la otra, ¿verdad? Entonces, no hay tal conflicto, ¿verdad? Sí podemos ver que la técnica legislativa adopta diferentes grados de intensidad.
Nosotros estamos hablando aquí de el político que se interesa con ustedes por manejar herramientas, del asesor de confianza al que yo le puedo decir, oiga jefe, eso podría ir mejor por aquí, o esto va a tener este problema, ¿verdad? En ese nivel de recomendación. Hay otros países en que se avanza mal y se llega incluso a legislar, ¿verdad? Entonces hay prácticas normativas, ahora les voy a poner un ejemplo, hay prácticas normativas de técnica legislativa, se emite una ley, se emite una directriz, se emite un formulario, que es obligatorio acatarlo. Incluso, ¿verdad?, los mismos aspectos de técnica legislativa pueden llegar hasta judicializarse, ¿verdad? Por ejemplo, el control de constitucional. Si ha habido un fallo tan evidente en el procedimiento, si ha habido un fallo tan evidente con la racionalidad de la ley, pues el órgano encargado de aplicar la constitucionalidad de las leyes podría, ¿verdad? Ahora, mi compañero puede ahondar en un ejemplo de eso. El control constitucional puede ser una manifestación de la técnica legislativa. Pero nosotros nos quedamos aquí, en este momento, en este aspecto. Consejos, recomendaciones, mejores prácticas, sugerencias, ¿verdad? Sin ir necesariamente, porque no hace falta, a otro nivel. Aquí les pongo, por ejemplo, este Real Decreto, como le dicen a las leyes en España, este es el ejemplo español. Incluso esto es un poco, pensémoslo como cuando estábamos graduando y teníamos que presentar la tesis, ¿verdad? Cuando le daban unas recomendaciones, tiene que ir a doble página, el tamaño del lente, el estándar. ¿Okay? Hay un deseo de uniformidad, hay un deseo de sistematizar las cosas, ¿verdad?, para que tengan un contenido. Bueno, los puede tener muchos grados de intensidad, pero aquí estamos al nivel, digamos, de técnica legislativa asesor, consultor. Y sobra decirlo, ¿verdad?, que detrás de la justificación de la técnica legislativa está la calidad de las leyes, y detrás de eso los principios del Estado democrático de derecho, la seguridad jurídica, la economía procesal, la economía de recursos, una fuente de resolución de conflictos, ¿verdad?, las leyes mal hechas, las leyes que por una premura o por una necesidad de una negociación política se dejó en un limbo de ambigüedad, como pasa, ¿verdad? Nosotros trabajamos en la Asamblea y somos conscientes de que eso pasa todos los días. A veces para lograr un consenso no hay que trazar una línea rígida. Yo estaría de acuerdo con que diga más o menos eso y yo te aceptaría si no dice lo otro y al final no dijo nada, pero lo único que hacemos es trasladar el conflicto indebidamente, ¿verdad? Porque los conflictos políticos deberían resolverse en el órgano político, ¿verdad? Y cuando el legislador renuncia a eso y deja leyes ambiguas, lo que está haciendo es trasladarlo indebidamente el conflicto de la legislatura, que tiene que asumir, ¿verdad?, que la legislatura se supone que tiene su carácter, perdón, la judicatura, que tiene un carácter neutro, que no tiene ese carácter de representación política. Entonces, más o menos como decir, el que es mandado no es culpado, ¿verdad? Bueno, aquí pongo el ejemplo del reglamento de servicios técnicos el reglamento de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Nada más lo menciono porque precisamente el detalle y la interpretación de estos valores pues le va a corresponder a la compañera en la sesión siguiente, ¿verdad? Lo que quiero que quede claro es que somos técnicos y servidores del derecho, pero si estamos ahí es porque ha habido una decisión, un valor de que eso se considera conveniente. Y entonces la técnica se puede ver como la relativización del conflicto político. Ahora, la política es la lucha por el poder. Entonces, si alguien me dice que política no es conflicto, entonces no es política, ¿verdad? Porque las políticas son sistemas de sociales del mundo. De eso se trata, obviamente, de confrontarlas. Dentro de unas reglas del juego, donde absolutamente todo se vale, ¿verdad? Damos unos supuestos bases y dentro de ellos hacemos el juego político. Esa relativización del conflicto político la podemos llevar al plano de la técnica legislativa. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? O sea, a mí esta imagen del castillo medieval me sirve para esa idea de utilizar el conflicto político.
es en la Edad Media, que era una época muy insegura, de conflicto permanente. Ya ahí no hay conflicto político que nosotros conocemos, sino conflicto de subsistencia, ¿verdad? Y había grandes extensiones amuralladas, por algo Castilla se llama Castilla, la región de España, era una línea de frontera, ¿verdad? Cristianos contra moros, normandos contra vikingos, o sea, las terribles invasiones bárbaras que llamaban en ese tiempo. Y entonces la sociedad se defendía, creaba una institucionalidad, una infraestructura, ¿verdad? Los castillos tenían como líneas de intensidad de defensa. Aquí no quedó muy bien, porque este es un castillo más moderno, ¿verdad? Pero dentro del castillo había la ciudadela, que llamaban, que era el castillo del castillo, ahí cuando ya todo se caía y cuando ya todo era tomado, ahí los principales se refugiaban en eso, y a veces aguantaban el sitio más. Pero también, ¿verdad? Y era una táctica defensiva, los castillos tenían barbacanas, una serie de murallas defensivas exteriores de poca importancia, ¿verdad? Pues simplemente, si yo llevo el conflicto hacia afuera, hacia lo externo, hacia lo menos importante, pues lo debilito a la hora de que llega a lo importante, ¿verdad? Esa es una manera como podemos ver la técnica jurídica. Nosotros podemos englobar el conflicto político en cuestiones de técnica, pues gracias a Dios, está muy bien. Si en vez de que nos vamos a matar, vamos a discutir por un aspecto técnico, pues está bien, ¿verdad? Lo mismo que sucede cuando, ahora que están los movimientos de protección de los animales y que se intenta tanto desincentivar las corridas de toros. Bueno, eso tiene una significación cultural en muchos países y yo en eso no me meto, nada más lo pongo como ejemplo, ¿verdad? Entonces, en España, cuando se quería desincentivar la corrida de toros, se alentaba mucho el fútbol, ¿verdad? Era un tipo de competición, un tipo de lucha menos cruento, ¿verdad? Los mismos deportes de ahora son, ¿verdad? Son una rivalidad llevada a unos extremos mínimos, ¿verdad? Lo que era el conflicto de gladiadores, antes del estadio. Es una manera de ver también entonces como la técnica, ¿verdad? Si todos estamos de acuerdo en que queremos hacer las cosas de cierta manera, puede ayudarnos a bajar la intensidad del conflicto político. Cerremos esta parte de la justificación así, ¿verdad? Las generalidades. El ámbito de la aplicación de la técnica es transversal durante todo el proceso legislativo. Por nuestra formación positivista, la doctrina jurídica hasta muy recientemente reacciona con eso, ¿verdad? No hay, todos los que tienen formación jurídica llevan cursos de interpretación del derecho, ¿verdad? Que yo sepa, y este es un ejemplo de ellos, ahora recientemente se empiezan a dar cursos de cómo se hacen las leyes, ¿verdad? Incluso yo ahora en mi recuento de fuentes y recursos a los que ustedes pueden acceder online, voy a hablarles de un centro o un consorcio que hay de organizaciones españolas que tiene ámbito en toda Latinoamérica, que se llama CEDEL, que uno de los temas que desarrolla es esto de técnica legislativa y que tiene algunos años de funcionar. Posiblemente la directora de ese programa, que se llama Piedad García Escudero, de la persona que en el ámbito iberoamericano pues es la puntera de este tema de técnica legislativa. Ella incluso ahora hizo una publicación, ¿verdad? Y en esa publicación ella comenta que esos cursos de técnica legislativa que iniciaron igual que pues fueron creciendo y ahora ya son un programa de doctorado de la Universidad Complutense de Madrid, pero muy recientemente, ¿verdad? Efectivamente la formación jurídica positivista, por lo que sea, ha descuidado hasta muy recientemente este tema de la técnica, ¿verdad? Entonces decimos, no hay un cuerpo doctrinario, hasta ahora empiezan a ver los primeros programas académicos sobre técnica legislativa, no es extraño entonces, pero de que estemos, a pesar de que algún país que otro pueda tener más años en esto, pues en realidad todos estamos en una etapa muy incipiente de la promoción de la técnica legislativa. Para entrar en las generalidades, esta parte, dejemos las partes abstractas más abstrusas, pasémoslas rápidamente, nada más decirle de la historia de los antecedentes. Cualquier cosa que tenga relación con el parlamentarismo, el antecedente va a ser anglosajón, ¿verdad? No en balde ellos son, ¿verdad? En el ámbito de la cultura inglesa, pues que se desarrollan los parlamentos y la representación política. Entonces, igualmente, este arte de hacer bien las leyes es de tradición
británica, anglosajona, que también en Estados Unidos. Ellos centralizaban en algunas oficinas los draftmen, los encargados de redactar las leyes. El diputado le pedía a esa oficina redactar las leyes, que me la hacen, y ellos luego desarrollaron manuales, pero más o menos tenían una expertise, ¿verdad? De hacer la misma cosa muchas veces y lo iban haciendo. Sin embargo, ellos se quedaban en una cosa que se llama, o que ellos denominan nomografía, ¿verdad? El arte de la redacción de las leyes. Es un aspecto un poco formalista, ¿verdad? Va a poner atención en la redacción, en el contenido de la ley, pero que no tenga contradicciones lógicas. Las contradicciones lógicas, déjenme contarles un ejemplo, porque la ley puede tener contradicciones lógicas en sí mismas o con respecto al ordenamiento. Hace poco sucedió un caso en Costa Rica que es como de chiste, ¿verdad? Tiene una reforma de la ley del colegio de profesionales en bibliotecología. Entonces pretendía hacer una reforma integral. O sea, artículo 1, se reforma la ley del colegio de bibliotecólogos número tanto de tal fecha. Y venía el texto como querían que quedara la ley. Y el artículo final se deroga la ley que estaba reformando. O sea, al día siguiente de su publicación, los bibliotecólogos corrían pues habían quedado sin ley. Es una contradicción absurda, evidente, entre un mismo texto legal, pero también puede ser con el resto del ordenamiento. Entonces yo veo durante muchos años en Costa Rica se generaban discusiones entre los ministerios por una contradicción que había en las leyes de migración, ¿verdad? Entonces se le ofrecía posibilidad al inmigrante irregular de regularizar su situación si contaba con un contrato acreditado en el Ministerio de Trabajo. Pero la persona que estaba, no hay personas ilegales, la persona que no había logrado regularizar su situación sino el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo. Los requisitos para formalizarle un contrato de trabajo era que estuviera regularizado obligatoriamente, era como el perro que se muerde la cola, ¿verdad? No había manera, ¿verdad? Y eso, ya les digo, generaba un conflicto, es una contradicción evidente. Yo no sé si era que porque las leyes de inmigración son muy gratas en todo el mundo, ¿verdad? Les cuento la anécdota de que en España la oficina de migración queda en una calle, tiene un nombre muy significativo, se llama calle Madrazo. Va uno ahí, cuando ve a la gente pasa ahí, recordándole a la mamá a los funcionarios, bueno, puede ser que por ahí vaya el nombre o la decisión de poner la calle ahí. Este asunto de nomografía, ¿verdad? Yo creo que en todos los parlamentos existe, es como aquí cito la norma del reglamento de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, la comisión de redacción. Dice, aprobado un proyecto en su trámite de primer debate, la Secretaría lo envía a la comisión de redacción para que lo revise y apruebe la redacción definitiva, ¿verdad? Se supone que es la comisión de redacción. Yo siempre he pensado que era la comisión más aburrida, ¿verdad? Que con las proposiciones y todo eso, bueno, quizá porque uno no tiene interés, pero sí había unos señores y señoras diputadas que tenían mucho interés. Y bueno, y también surgió conflicto, porque a veces la redacción o una redacción distinta puede cambiar el sentido de la norma, ¿verdad? A veces los filólogos con el afán de aplicar ciertas reglas, al final desvirtúan el contenido de la ley. Esos son ejemplos, aquí vamos pasando a las generalidades. Más importante, a pesar de este antecedente británico, que podemos llamar nomografía de la calidad de las leyes, ¿verdad? A partir de los años 50, 60, se desarrolla en Alemania, en los Länder, ¿verdad? Los estados alemanes, lo que ellos llaman checklisting, porque simplemente ellos trataban de hacer un formulario, irle pasando check, ¿verdad? Que era una manera de estructurar el pensamiento, obligar al legislador o a quien redactaba el proyecto de ley a que siempre tuviera presentes ciertas consideraciones, que no las dejara de lado, ¿verdad? Para buscar, eran cuestionarios para valorar la planificación de la intervención legislativa, ¿verdad? Y entonces entre los detalles siempre que no deberían dejar de lado de considerarse estaba la intensidad de la regulación. Ahora lo vamos a ver con detalle, aquí nada más lo menciono. Las acciones alternativas, evaluar el impacto, evaluar qué pasa si no hago nada, los costos, si hay una institucionalidad preparada para asumir las competencias que lo voy a asumir, si hay una provisión de personal administrativo, ¿verdad? Esto me recuerda a mí, por poner un ejemplo, siempre
Otra ley que costó mucho discutir allá en el Congreso de Costa Rica era la ley de tránsito. Eso lo llevó como 2 años, ¿verdad? Y pasaba yo por una calle donde vivo, donde es absolutamente prohibido el parqueo de taxis, pero ahora viene, es la salida de una autopista que tiene 2 carriles, y los taxis siempre están parados ahí, ¿verdad? Y se hace 2, entonces se hace uno, y el taco que se hace aquello inmenso, y está el oficial de tránsito hasta ayudarles a parquear. Entonces, ¿para qué hacemos una ley y para qué nos discutimos tanto si después no la vamos a aplicar? ¿Verdad? Bueno, entonces las leyes tienen que ser eficaces, las leyes tienen que ser obedecidas, ¿verdad? Tenemos que valorar si una ley puede ser eficaz. El derecho tiene sus límites. Yo no puedo ordenar cualquier cosa. A los que conozcan el libro del Principito, ¿verdad? Ese clásico que se dice que es para niños, pero porque es para grandes, ¿verdad? Presenta las verdades elementales de la vida de la manera más simple, ¿verdad? El Principito decía: yo no le puedo dar una orden a un general de que se convierta en mariposa. No me va a hacer caso, no me va a obedecer, ¿verdad? La ley tiene sus límites, la ley tiene una posibilidad cierta de ser cumplida o no. Aquí les pongo un caso más concreto, la ley de trasplante de órganos, Costa Rica. La primera versión, hace muchos años que se inició con eso, siempre hay una demanda en aumento de donadores, de gente que necesita trasplantes, ¿verdad? Entonces alguien tuvo la idea, se le ocurrió, que el principio operaba a la inversa, ¿verdad? Decía, si una persona no ha manifestado que no quiere ser donado para ciencia, en parte, ¿verdad? Lo tenemos como que sí puede ser tomado, y así quedó en la ley. O sea, si una persona tenía cierta convicción o cierto respeto a sus órganos, a su persona, no quería que en un caso de accidente lo agarraran para repuestos, pues tenía que ir y hacer una declaración. De lo contrario, se suponía que cualquier cosa que yo junto en la calle, porque he pasado, ¿verdad?, puede ser utilizable en todas sus partes. Bueno, esa fue una ley vigente, estuvo muchos años, estuvo muy vigente, ningún médico se atrevió jamás a aplicarla. Sencillamente ellos, lo digo de explicar, para nosotros eso no es suficiente. Yo necesito el permiso expreso, donde este es un donador de órganos y si no, no lo aplico. Y nadie se atrevió a obligarnos a aplicarlo, ¿verdad? Tenemos un ejemplo de una ley que no era eficaz, ¿verdad? No porque fuera imposible jurídicamente, sino porque desconocía quizá, no sé, el reglamento o la condición ética de los médicos. Pero una ley no solo tiene que ser obedecida, puede ser obedecida, pero puede ser que no pase nada y que cumpla los objetivos, ¿verdad? En esto lo más normal es referirse a las leyes de tramitología. Mire, para este trámite tráigame carta catastral, tráigame informe del registro nacional, tráigame una certificación de nacimiento cuando usted era pequeño y una cuando es grande, y si puede traer el certificado de función. ¿Para qué tantos trámites? O sea, ¿en qué ayuda esto? ¿Verdad? La gente cumple los trámites, pero no sirven para nada, ¿verdad? No sirven para nada. Hay ciertos controles previos que no sirven para nada, ¿verdad? Yo pongo el ejemplo de la ley de contratación administrativa en Costa Rica. La sociedad anónima en Costa Rica tiene una regulación que es absolutamente anónima, ¿verdad? La conformación de los accionistas nada más se lleva un libro privado y el traspaso de acciones no lleva ni fecha cierta, ¿verdad? Pero entonces cuando yo voy a concursar para contratar con el Estado, para ver que no soy familia y que no soy primo y que no soy yo mismo, que mi empresa le está vendiendo a la institución que yo administro, me piden una declaración jurada de la conformación accionista. Entonces el requisito queda sujeto a la buena voluntad del individuo, pero una manera de comprobar si eso es cierto o no, ¿verdad? Pues, si yo miento o el día de mañana cuando están los inspectores de Hacienda, pues me tiro en el libro del traspaso de acciones privados, es cierto. Uno dice, ahí hay un control que es absolutamente ineficiente, ¿verdad? Suponemos como para tranquilizar la conciencia, pero no sirve. No solo tiene que ser eficaz, obedecida, tiene que ser efectiva, que sirva para algo, sino que tiene que ser eficiente, ¿verdad? Que haya una relación razonable entre costos y oportunidad. Saludaba o levantaba la mano, no creo que me saludaba. Tiene que haber una relación de eficiencia, una visión racional entre los costos y la oportunidad. Para que no puedo matar una mosca a mazazos, o tal vez sí, ¿verdad? Puede ser que destruya mesas, casas, vasos, pero tiene que haber una lógica, unos parámetros racionales. Imposibles de definir de un modo abstracto, pero que en cada caso concreto nosotros vamos a poder determinar. Esta, les decía, es la otra versión, la versión alemana.
La que busca más está apoyada en el desarrollo de las ciencias sociales, de la ciencia política, de la sociología, ¿verdad? La que busca ya medir el impacto, la idoneidad de la intervención legislativa. Y les decía, bueno, que además hay una propensión o hay una idea de llevar la técnica legislativa a la etapa de la evaluación. Y les decía que nuestro medio es un objetivo ideal. Conozco experiencias del Congreso de Chile, ¿verdad? Que una vez que las leyes han sido aprobadas, al poco tiempo le hacen un análisis de esto de operatividad. Pero podemos decir que eso está, digamos, aquí a un nivel académico. En el caso de Costa Rica no existe. Esta ley de trasplante de órganos fue una iniciativa privada de los funcionarios, ¿verdad? Que fue demostrar que 10 años después de la ley no funcionaba, ¿verdad? Bueno, eso motivó una reforma, ¿verdad? Ahora uno de mi consentimiento para hacer una parte es expreso, tal como lo pedimos de ellos, lo puse de otra manera. Esta etapa de la evaluación, porque forma parte de la técnica legislativa, es un ideal académico. Sí hay cosas, ¿verdad?, de la etapa ex post que nos pueden ayudar, sobre todo el registro de la ley. Y aquí a mí yo llamo la atención y me hace gracia. En el caso de los Estados Unidos, siendo un modelo no legislado o un modelo no codificado, sin embargo tienen una forma de codificación mejor que la nuestra. Ellos tienen su famoso código, que es simplemente la idea del arbolito. Tienen 23 títulos básicos y en cada de esos títulos van acomodando por secciones y subsecciones las leyes que van aprobando. La ventaja de ese sistema, ¿verdad?, de transparencia y para los ciudadanos es que en cualquier momento yo puedo saber qué leyes hay en qué materia. Porque esto por el arbolito, me hace gracia que uno de los temas de ellos es veteranos, ¿verdad? Eso le genera mucha legislación. Esto por veteranos, entro a beneficios médicos y ahí puedo saber cuántas leyes han dictado. Que a veces, en este marasmo legislativo, ¿verdad?, tal vez los que son abogados, los que se dedican a litigar, conocen las leyes, saben cuál es la ley que aplica, ¿verdad? El otro tiene que pagar el profesional porque él es el experto, pero en un afán de traer la ley al pueblo, pues un buen sistema de registro, acompañado de las posibilidades que dan las plataformas tecnológicas de ahora, sería una recomendación de ley. Todo esto a un nivel muy general, ¿verdad?, antes de entrar al detalle de otros temas. ¿Qué podemos decir de las nuevas tecnologías con respecto a la técnica que están totalmente en desarrollo? Primero, ¿verdad?, que son virtuosas en reducir costos, ¿verdad? Entonces, les pongo el ejemplo de la comunicación inicial. Costa Rica todavía, el proyecto se manda a publicar en el diario oficial de la Gaceta, ¿verdad? Podría decirlo, está bien, no tiene nada de costo. Pero les voy a poner solo dos ejemplos. El famoso Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. No sé si ustedes se acuerdan que eran 20 tomos. De esos 12 tomos eran solo listas de los productos, de listas de los productos arancelarios. Como había mucha discusión, entonces cada cambio que se negociaba, alguien pedía que lo mandaran a publicar. Cerca de 20 millones de colones costaba cada publicación de ese mamotreto, libres de periódicos que nadie leía, ¿verdad? Cuando uno dice, hoy en día una publicación en una página digital posiblemente le genere más acceso a los ciudadanos que el tradicional medio escrito, ¿verdad? Y es infinitamente, bueno, no infinitamente, pero es muchísimo más barato. El SOLES, que era un convenio de la seguridad marítima de mar también, o sea, que era como Costa Rica nunca se había afiliado a la Organización Marítima Internacional, el día que se afilió le exigieron aprobar todos los convenios y todos los protocolos que había desarrollado esa organización en 30 años. Pues, también se llenaba de cosas tan técnicas como cómo medir el arqueo de un buque. Bueno, igual, la publicación de aquello dejó su presupuesto a la Asamblea para publicar por ese año, ¿verdad? Las leyes había que pasarlas para el otro. Y uno vuelve a decir, ¿y qué sentido tenía todo aquello si con una simple reforma del reglamento podríamos garantizar la publicidad? Si decimos, este es el sitio oficial, lo que se descargue ahí es el proyecto de ley, siempre con los mecanismos de seguridad. Yo digo, si ya hay cajeros automáticos, una gente que mete plata, que ahí se garantiza el máximo de seguridad, ¿en qué otra cosa no se puede implementar un sistema de seguridad del mismo nivel, de la misma categoría?
soñamos con un expediente electrónico, ¿verdad? No puede ser que el asesor diga, quiero ver las mociones que presentó a la fracción de tal partido, entonces diga, bueno, ustedes, el bueno muchacho de las fotocopias lo acompaña y va y saca la cabina, ¿verdad? Definitivamente, o las comunicaciones, las consultas que se piden en las instituciones, se lean el expediente, no hay que ir a verlas, ¿verdad? Pero la ciudadanía también quiere ver qué contestó, qué dijeron los expertos, qué dijo la universidad, qué dijo el centro que se consultó. Todo eso, efectivamente, las tecnologías nos lo facilitarían ahora, entonces es una cosa que hay que pensar. Posiblemente haya que adaptar los procedimientos legislativos, ¿verdad? Nosotros hemos visto que es corriente que en alguna discusión de un proyecto sobre la mesa se están firmando y se están presentando mociones de enmienda. ¿Cómo haríamos con esas mociones de enmienda? ¿Cómo hacemos cuando se presentan electrónicamente? Bueno, pero todo es posible, todo es cuestión de quererlo únicamente. Esta es la parte del procedimiento que mi compañero va a desarrollar. ¿Cómo hacemos entonces con eso de la conciliación de los textos, ¿verdad? De pronto, el último día que se puede sesionar, alguien presenta un texto sustitutivo que es totalmente nuevo, ¿verdad? ¿Cómo lo conocemos todos? ¿Cómo lo hacemos para circularlo? Y aspectos de publicidad y publicación que ya habíamos dicho. Estos son como el desarrollo de las generalidades de los ámbitos de aplicación que tiene la técnica legislativa. ¿Por qué lo hacemos y dónde lo vamos a aplicar? Una reflexión final. La ley del producto estrella, ¿verdad? Ustedes legisladores, recuerden que ese era el producto estrella del Estado liberal, ¿verdad? El Estado que se llama el Estado policía, porque se abstenía de todo lo demás, solo garantizaba el orden y la seguridad. Entonces, en esa época la ley tenía muchas virtudes, ¿verdad? Significaba la intervención del Estado, era muy homogénea, era la época incluso del Estado censitario, ¿verdad? Solo podían ser los legisladores, los de cierta clase, y entonces todos eran amigos, todos pertenecían a la misma clase social, entonces podía haber conflicto político, pero casi que no había el conflicto social de diferentes estratos. Todo eso cambia, ¿verdad? Cuando llegamos a un Estado interventor, como decía la famosa caricatura de la cuna a la muerte, ¿verdad? Ahora usted lo atienden en la maternidad, la seguridad social, y cuando lo van a enterrar, puede ser que el cementerio sea municipal, ¿verdad? La intervención del Estado en todos los ámbitos, ¿verdad? Punto que ha sido una visión ideológica deseable, pero también ha significado un replanteamiento de los equilibrios de la ley, porque la ley ahora es más compleja, la ley ahora es más técnica, ¿verdad? Y entonces ya no es tan simple, ¿verdad? Podemos decir que con el aumento de las competencias, de las intervenciones del Estado, porque el Estado da clases, el Estado opera, el Estado hace caminos, el Estado se encarga por el riego de las cosechas, por asegurar las cosechas, el Estado se asegura del mantenimiento de las vías de acceso, de los puertos, de las estructuras, ¿verdad? Y como ponían el ejemplo de México, de que el Instituto de Turismo hasta se encargaba de los nightclubs y todo, ¿verdad? Entonces, el servicio público que encargaba el Instituto de Turismo Mexicano, pues también el Estado hace de todo, ¿verdad? Bueno, pero evidentemente esas actuaciones técnicas tienen un grado de complejidad mayor, ¿verdad? Ya no es tan simple decir, hágase el camino que me une de aquí a allá, ahora hay que decir con la norma técnica, tantos carriles, con un nivel de resistencia infraestructural, cosas que efectivamente solo el experto puede saber en su campo, ¿verdad? Entonces el experto o el político tiene que hacerse acompañar del experto, o la ley tiene que tener la manera de engarzar con esos nuevos contenidos técnicos cada vez más complejos que tiene la ley. Aquí un breve repaso, nada más como para cerrar este tema de las generalidades. Quería, bueno, de experiencias separadas de 3 países, digamos, yo creo que puede dar referencia de estos departamentos de servicios técnicos, de estos departamentos de asesores técnicos, de estos organismos de técnica que existen, ¿verdad? El primero de todos, desde que está ahí el del Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? El Congressional Research Service, desde 1904, ¿verdad? Que
en esa tradición anglosajona de tener unos draftsmen, unos redactores de la ley, pero ellos fueron creciendo, ¿verdad? Siempre, curiosamente, adscritos a la Biblioteca del Congreso, ¿verdad? Que es como el órgano que tiene más competencias técnicas administrativas en el Congreso de Estados Unidos, o el de mayor importancia. Y ahora ellos hacen estudios y papers y monografías ¿verdad? De todas las disciplinas para informar el criterio de los señores congresistas. Esto tanto, bueno, está en la Cámara de Representantes y es como el ejemplo institucional de estos procesos de técnica legislativa más antiguos que podemos referirnos. Bueno, ahí viene la historia, la misión, lo que hacen es esto que les he comentado. Tenemos, por ejemplo, la Cámara de Diputados de Chile, donde ellos, dentro de sus autoridades administrativas, tienen una subsecretaría legislativa y una subsecretaría administrativa. La subsecretaría legislativa es la que se encarga de todas las materias en relación a la Cámara de Diputados y sus funcionarios. Ahí está la administrativa. Y la primera me salió mal. El proceso legislativo, más bien, esa labor técnica de evaluación de proyectos, de elaboración de proyectos, incluso ellos, a petición de los diputados, lo organizan. Esta es la sublegislativa. Tiene una oficina de informaciones que tiene en sus funciones fortalecer y apoyar el trabajo que realizan las unidades de la corporación a través del suministro de antecedentes y análisis provenientes de diversas fuerzas de información, ¿verdad? Son el que crean antecedentes documentados. Este es el caso de los letrados de España, lo pasamos muy rápido, que tiene un cuerpo de letrados similar a este. Y finalmente, el caso de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. En todo el reglamento legislativo solo hay esta referencia al Departamento de Servicios Técnicos. Originalmente era un órgano que se encargaba de preparar un estudio de todas las leyes que tuvieran relación con el asunto, ¿verdad? Y de ahí pues hemos crecido en una unidad multidisciplinaria, pues, en otras disciplinas, ¿verdad? Aparte de la estrictamente jurídica, y también con el debido respeto del caso, a veces si lo consideramos pertinente, hacemos criterios sobre la oportunidad de la ley. Valga decir que nuestros criterios no son vinculantes, son meramente recomendativos, ¿verdad? Como comentábamos ayer en alguna situación, uno puede pasar un día de ser vean lo que dice el informe de servicios técnicos y ¿verdad? Aclamado y lo más valioso, al día siguiente a basura y ver cómo los tienen porque no gustó, ¿verdad? Pero sin que sea tan exagerado, puede suceder eso. También damos asesoría esencial en las comisiones y en el plenario del trabajo legislativo. Pese a que cada diputado o las fracciones tienen sus propios asesores, pues también se considera conveniente que haya los de planta o los administrativos. En la parte de los ejercicios prácticos, podríamos haber entrado a esta página. Quizá podemos hacerlo ahora nada más para enseñarles brevemente el tipo de estudios o cosas que tenemos. Bueno, lo dejamos para la próxima, en algún momento. Sí, señor. Por acá tenemos participación del diputado Pedro Paz. Bueno, felicitarlo por la extraordinaria cátedra sobre el manejo de la técnica. Usted habló de la técnica en cuanto a la forma de elaborar la ley. Desgraciadamente, en este país el plomo, el corcho se hunde y el plomo flota. Y indudablemente en ese contexto no vamos a perder de vista que detrás de iniciativas de ley hay intereses políticos, económicos y de toda índole. ¿Cómo garantizamos la calidad del contenido de la ley? Que es el otro referente, ¿verdad? Porque una ley, decía alguien ahí, puede ser un churro le llamamos aquí algo
de no mayor trascendencia, pero muy bien elaborado, ¿verdad? Pero el problema es que no nos golean desde el punto de vista técnico, sino desgraciadamente en un Congreso que está definitivamente controlado políticamente. Entonces podemos presentar las mejores iniciativas técnicamente bien elaboradas, con el contenido del espíritu soberano de la cual hablaba usted, debe llevar la ley, pero hasta ahí nomás. Le agradezco su pregunta, porque pasé por alto un aspecto, ¿verdad? Son las limitaciones de la técnica, ¿verdad? Estábamos hablando, efectivamente, que la tradición anglosajona nos dice cómo redactamos bien la ley. Esa tradición alemana nos intenta dar una estructuración del pensamiento para valorar el contenido de la ley, ¿verdad? Pero, como dice el dicho, ¿verdad? La chancha ni que la perfume, ¿verdad? Tenía un amigo que siempre que se hacía votos, entonces, es que esa cámara no sirve, esa cámara no funciona. Entonces, bueno, que la cámara no hace milagros, sin objetivos, pero ¿qué quieres que te diga, ¿verdad? O sea, con la técnica no vamos a arreglar una mala idea, pero sí podemos exponer sus consecuencias, su concordancia o no concordancia con la planificación nacional, ¿verdad? Bueno, nos ayuda a tener en cuenta otros valores, otras consideraciones. No podemos garantizar, pero podemos arrojar luz sobre lo que se pretende hacer. Podemos arrojar luz, ¿cómo voy a decir? Como levantar aquí la mesa, ¿verdad? Y ver lo que vamos. Entonces, es una ayuda, pero definitivamente tiene usted mucha razón en que no podemos garantizar el contenido 100%, ¿verdad? Podemos, ya le digo, hacerlo empatar con la planificación nacional, con el resto del ordenamiento, pero los contenidos son de libre disponibilidad del legislador y obviamente la técnica no puede llegar tanto como eso, ¿verdad? Por acá tiene la palabra el diputado Bartolo Fuentes. Buenos días, compañeros. Estoy totalmente de acuerdo en que un diputado y una diputada no es experta en todo, y definitivamente necesitamos que nos orienten en los temas sobre los cuales vamos a legislar, y esto de la técnica también. Sin embargo, hay que recordar que somos representantes del pueblo, y me parece que tendríamos que ir un poco más allá. No solo tener el apoyo de un técnico en una materia, sino también la opinión de aquellos sobre los cuales va a recaer el efecto de la legislatura. No sé si conoce usted de experiencias, hablando de técnica o de metodología, que nos permitan trascender más allá de la simple voluntad del legislador y del apoyo del técnico. Y existe una metodología que permita recoger la aspiración misma del pueblo o de determinados sectores del pueblo cuando vamos a elaborar una ley. O sea, una metodología que nos permita mayor participación de la población a la cual nosotros estamos representando. Gracias. Igualmente una pregunta muy interesante, ¿verdad? Estamos hablando de la calidad de la democracia y de la mayor participación ciudadana y de la opinión de ustedes como representantes, pero de la opinión finalmente de los destinatarios. Miren, quiero decirle que lo que existe, que yo conozco, ¿verdad?, es la obligación de consulta, ¿verdad? Uno puede llegar al nivel de hacerse vinculante porque sería desconocer entonces las potestades del diputado. Entonces, hay conozco casos como de leyes, ¿verdad?, de participación municipal ciudadana, y dentro del mismo texto de la ley, que cuando dice que se va a aprobar los presupuestos, pero esto a un nivel municipal, ¿verdad?, cuando se va a aprobar el plan operativo anual que exige, ¿verdad?, que es un proceso de planificación donde se define cuáles son las metas, cuáles son los proyectos que se van a elaborar, cuál es la cantidad de recursos que se le va a disponer. Entonces,
pública, ¿verdad? Lo que eso significa, porque como es un incipiente, pues la participación siempre es muy reducida. Igualmente en otras instancias, como por ejemplo a la hora de aprobar tarifas públicas, ¿verdad? Se exige también a la autoridad reguladora dar audiencia pública para que se conozcan los esquemas, las metodologías, los estudios que se van a utilizar, por si alguien tiene que hacer objeción. Más que un sistema de democracia directa, ¿verdad?, donde la gente vota y opina, es un asunto de publicidad y transparencia, porque efectivamente pues el tema de la representación, ¿verdad?, subyace, o más bien el tema de la representación política está por encima. Consideramos que ustedes como representantes populares pues son los que llevan la voz. Ahora ese criterio, diferentes organizaciones sociales o el juego político se ha cuestionado, ¿verdad? Ya no es tan visible, pero sí, y déjenme decirle con todo respeto, que por lo menos en el juego democrático hay un riesgo, ¿verdad?, de sustituir las instancias reales, ¿verdad? Porque entonces, va a ser la asamblea la que toma las decisiones, o va a ser el que lleva a los manifestantes a la calle, entonces, sin desconocer que efectivamente la gente, y hay que instrumentar mejores medios de participación ciudadana, pero al día de hoy, ya le digo, son más de tipo consultivo, no tienen un nivel mayor de intensidad que sí. No sé si con esos contextos preguntan, más allá si lo vamos a satisfecho con el criterio, no, pues preguntaba sobre la experiencia, lo que conozco. Diputado Hermín Reyes. Hermín Urquía Reyes, mi pregunta va partiendo de la frase que usted decía, lo técnico a los técnicos y lo político a los diputados. Pero, ¿cómo poder nosotros establecer parámetros para medir la independencia de la asesoría legislativa? Cada fracción tiene sus asesores. Bueno, cabe mencionar que al menos en los países de ustedes, sí, cada fracción tiene sus asesores. Aquí no se cumple eso de todos. Pero también la Cámara tiene su asesoría técnica. Pero ¿cómo medir esa independencia? ¿Cómo estar atentos en el siguiente sentido? Si se presenta una ley que pueda ir en contra del partido de gobierno y viene la asesoría técnica que también es contratada por el partido de gobierno y viene y en el afán de asesorar y dar la asesoría correspondiente se puede inmiscuir tanto que puede cambiar el espíritu de la ley. Entonces, ¿cómo el diputado puede estar atento para no permitir eso? En el afán de aquello de que si como los técnicos nos lo están recomendando, nos están sugiriendo, pues hay que hacerle caso a ellos. Entonces, eso es un temor que de alguna manera ha existido en nosotros, en algunos de los diputados, de decir, o pensar, o creer, o por alguna experiencia que ya vivimos, cómo medir esa independencia. La independencia de los técnicos debería estar limitada por la ética de cada uno de ellos, pero aparte de eso, nosotros deberíamos estar atentos a decir, la asesoría técnica no debe cambiar el espíritu de la ley. Entonces, ¿cómo están? Espero que me dado a entender. Sí, entiendo perfectamente su pregunta. Los límites en ambos lados. Mire, vamos a ver, ya lo dijo usted, garantizar la neutralidad del técnico se garantiza con su situación laboral, ¿verdad? Si se le reconoce, yo no digo que tenga que ser diputado independiente, pues se le reconoce, que diga lo que diga, se va a mantener su puesto, pero es la garantía técnica, ¿verdad? Es el mismo sistema que funciona para los magistrados del Supremo de Justicia, para los jueces, ¿verdad? No se puede garantizar la imparcialidad del funcionario, pues se puede garantizar el sistema que proteja, ¿verdad?, la expresión de su criterio. Eso a nivel del funcionario técnico, ¿verdad?, que sepa, que diga, bueno, si yo digo esto, me piden, entonces no lo digo. En esta situación, pues más valdría que fuera sencillamente el técnico, el propio diputado,
diputado técnico de la propia fracción. Tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? El diputado tiene una visión muy ideológica del mundo y el que tiene a la par no lo acompaña, posesión. O sea, a la inversa, bueno, nunca debería ser la técnica algo tan complejo, algo tan arcano para que el diputado tenga que renunciar a su criterio. O sea, definitivamente, si alguien trata de vender la pomada de que usted no entiende, pero que esto es así, estamos mal. O sea, el criterio del diputado, o sea, el técnico tiene que ser capaz, ¿verdad?, de transmitir ese conocimiento especializado o complejo, que todo se puede reducir a términos comprensibles, a principios elementales, a meternos al detalle, ¿verdad? Entonces, el señor diputado, la señora diputada, no tiene que renunciar nunca a su criterio. Ese sería límite. ¿Cómo impedir que se inmiscuyan más allá los criterios técnicos disfrazados de partidismo? Bueno, pues precisamente, digamos, si garantizamos y eso sí, el sistema, si la distribución de los recursos lo hacemos de una forma proporcional en las bancadas, para que cada bancada cuente con sus propios técnicos, ¿verdad? Entonces, mis propios técnicos me podrán decir aquello es la visión técnica ideológica. Nosotros estamos acostumbrados porque ya digo, tenemos compañeros de fracción, ¿verdad? Y para cada estudio técnico de cualquier tema que usted se encuentre, hay un estudio técnico que dice absolutamente lo contrario. Eso no hay duda, ¿verdad? Si la ciencia no es unívoca, ¿verdad? Lo que prima es la visión ideológica de las personas. El mismo vaso está medio lleno, está medio vacío, depende de cómo lo vea. Entonces, el punto es esto: el diputado es el que decide, el diputado es el que tiene la representación, ¿verdad? Si el consejo le parece razonable, pues sigue. Aquí, perdón, me gustaría meter un poco la cuchara. Yo soy Luis Paulino Mora, voy a exponer esto un poco, y también soy asesor parlamentario de servicios técnicos. En el fondo, aquí hay también una cuestión de prestigio personal, y eso nosotros lo valoramos mucho en servicios técnicos. O sea, nosotros nos valoramos por nuestra objetividad, y así nos tratamos de vender en la asamblea, y eso redunda en nuestro favor. De forma tal que nosotros, nuestros criterios, normalmente son aceptados en un 98%, por ejemplo, cuando van a instancias constitucionales. Entonces, ese porcentaje de éxito, digamos, de nuestros criterios ante los tribunales es una carta de presentación que nosotros tenemos. Otra cuestión es que el nombramiento necesariamente se haga por un concurso de antecedentes, ¿verdad?, que valore la capacidad de cada proponente para que pueda asistir ahí, que no estamos haciendo nombramientos políticos, sino nombramientos técnicos. Obviamente nadie es ajeno a los vaivenes políticos, menos en la Asamblea Legislativa, que es el lugar por excelencia de los vaivenes políticos. Pero sin embargo, sí nos gusta mostrarnos y favorearnos de esa objetividad, nos gusta mostrarnos de esa certeza de que nosotros decimos es plata en la bolsa. Entonces eso nos da credibilidad inclusive para mantenernos nosotros mismos ahí en esa cuestión. Muchas gracias. Gracias. Solamente hacer referencia, antes de que esto y nos vamos al proceso después, solamente hacer referencia, y lo que mencionaba Gustavo, del artículo que contempla en el caso de Costa Rica, pero recordar que en el caso de la nueva ley orgánica del Congreso Nacional, que debemos de conocerla y así como de empoderarnos todos y todas, el artículo 41 sí contempla el tema de la gerencia legislativa, cuáles son las atribuciones que tiene la gerencia, que al igual que en Costa Rica pues solo un artículo lo contempla, pero en este caso sí dice brindar asistencia técnica y jurídica a la Junta Directiva, a los diputados y diputadas y a las comisiones, y tiene además las siguientes responsabilidades: brindar asistencia técnica a los y las diputadas, evaluar el impacto social, institucional, económico y fiscal que tendrán los proyectos de ley y las resoluciones, organizar el estudio del derecho y la práctica parlamentaria, coordinar, organizar y verificar estudios e investigaciones sobre proyectos o anteproyectos de ley, proponer y organizar la elaboración de proyectos legislativos o reformas constitucionales
coordinar el estudio, actualización y coordinación de los contenidos legales para facilitar el conocimiento de la legislación vigente. Bueno, eso es lo que corresponde más, porque de ahí tienen que organizar lo del presupuesto, pero en lo que atañe a la parte de los y las diputadas, que también seamos conscientes que podemos tomar en cuenta. Sabemos que en el actual Congreso Nacional han cambiado el tema de cómo se organizan las bancadas, que antes lo contemplaba diferente, pero sí que nos empoderamos y que conozcamos también la nueva ley orgánica del Congreso Nacional. Tenemos esto que es lo último para irnos al proceso. Cargo, este era el recurso en línea del que les estaba hablando, de ese consorcio de entidades públicas y privadas del gobierno español dedicado con la Agencia Española de Cooperación Internacional efectivamente a capacitar en línea, digamos, una red para toda Latinoamérica. Ahí entré, no sé, la página es esa, acceder, ¿verdad? Tutor, y estos son, digamos, como el catálogo, no siempre están todos abiertos a la suscripción, pero el catálogo de las posibilidades de formación que ofrece. ¿Verdad? Aquí al final estaba técnica limitativa, ¿verdad? Pero hay, violencia, funcionarios jurídicos legislativos, violencia y femicidio, hay otros en parlamentos, hay instituciones públicas, ¿verdad? Incluso para especializarse en temas que ustedes como parlamentarios llevan, qué sé yo, la legislatura pasada hablábamos, se discutió, no pasó nada, la apertura del mercado eléctrico, del sistema que tenemos nosotros, y entonces, como bien lo dijo alguien por aquí, es que nosotros diputados podemos saber de todo. No, es que nadie puede saber de todo, ¿verdad? Hoy ha avanzado tanto la complejidad de la sociedad que nadie puede saber de todo, ¿verdad? Hay que ser, o sea, ustedes como diputadas y como diputados son como todólogos, ¿verdad? Hay que saber desde reservas del Banco Central, desde electricidad, desde temas de bioética, desde temas de salud. Realmente, no. El detalle, pero como a veces está técnico, para ese conocimiento especializado, transmitirlo de una manera esencial, elemental, sobre la que se toma la decisión política. Bueno, ahí les dejo la página, ¿verdad? Es la recomendación de este recurso especialmente valioso. No sé si... Bueno, es C-E-D de dedo 2 veces, E y T. .org, cd.org. Ahí esa lo lleva, hay que navegarla y hay que estructurarla, pero ahí está. Bueno, muchas gracias.